Hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos de nuevo a un capítulo de Harin la Idol. Esta vez ya por fin va a ser el meet and greet. Los tengo como, con esa vaina del meet and greet como hace dos capítulos anteriores, así que pues nada, me disculpo, pero ya esta vez sí o sí se viene el meet and greet. Harin está aquí estudiando porque pues no puede estudiar la universidad. Y mío como siempre, como nada raro en esta máquina de correr. Para mí que tiene como vigorexia, ¿saben? Como que ese trastorno de estar siempre haciendo ejercicio, para mí que ya lo tiene, porque no es normal que esté siempre en esta corredora. A Mayumi le he comprado una cama nueva con su dinero, porque no sé, sentí que se merecía un cambio después de su graduación. Así que le compré esta cama. Lo único malo es que esta cobija no viene pues con la cama en sí, es sobrepuesta. Y pues yo pensé que igual iba a funcionar, pero no, tristemente no funciona, solamente se ve bonita como decoración. Y pues no sé, me daba como cosita ver esa cobija así medio cortada cuando se acostaba la Mayumi, así que pues preferí quitársela. Harina ha estado full concentrada en sus trabajos de la universidad y pues ahorita como que le va a llegar el periodo, está como teniendo síndrome premenstrual como pueden ver, así que anda un poco coqueta. Así que aproveché de una vez de llamar a Kiyoshi, que hace rato no lo ve, y pues nada, va a tener una cita con el Kiyoshi aquí en la casa obviamente, pues para que pueda seguir estudiando. La cita de Harin y Kiyoshi empezó bastante bien. Yo estaba pues concentrada en completar estas misiones que dejan estas citas, pues para que la cita fuera excelente y para que subiera más relación entre ellos, ¿no? Para que no bajara, porque pues ya saben, con esta nueva vaina del mod, las dinámicas de romance y todas esas vainas, así que pues quiero que la relación entre Harin y Kiyoshi siga estando pues bien, ardiente. Bueno, en fin, ellos estaban pues tan metidos en lo suyo que pues ajá, ya saben lo que pasó. Estos dos estaban en lo suyo, solo que pues lo hicieron en la única ducha que hay en la casa, que está en el cuarto de Hina y de Mio. Y pues ellas están dormidas, así que pues esperemos que no las hayan despertado. Cuando estos dos terminaron, yo puse otra interacción pues para cumplir estas vainas, ¿no? Que decía como tener intimidad física. Pero yo no sabía que esa interacción iba a meter a Harin en tremendo problema. Dios mío, qué cosa. Todo esto fue un desastre, empezando con que Kiyoshi no usó protección. Así que pues nada, gente, toca esperar que la Harin salga viva de esta, porque ay no, también recordemos que la tipa está pues teniendo su síndrome premenstrual, está ovulando, o sea que yo creo que está en los días más fértiles. No, qué desastre. La Hina entró, la Hina se despertó y entró al baño, vio lo que está sucediendo y adivinen qué hizo la desgraciada. Adivinen qué hizo la desgraciada de Hina. Así es, gente. Hina llamó a la policía. Rezapa ella, remetía lo que no le incumbe. Pues nada, me tocó bloquear estas puertas para que los policías no entraran. Y pues que Linda se encargara del desastre. Porque, ay no. Linda ni siquiera sabía que Kiyoshi aún seguía en la casa. Porque vean la hora que es. Son la 1 de la mañana. ¿Y qué hace Kiyoshi todavía metido en la casa? Dios. Ese policía vino con toda disparando. No, qué desastre. No puede ser. Pues Linda fue a tratar de arreglar el problema. Esos policías estaban súper groseros, súper intimidantes. Una cosa terrible. Hasta me siento mal por Linda porque ella como que no está experimentando estas cosas y aún así le tocó lidiar con esto por culpa de Hina, que se puso de zapa. Horrible. Y pues nada, como llamó a los policías por nada, básicamente le hizo perder el tiempo, pues la multaron con 500 simoleones. Ay, Dios. Qué terrible todo esto, fue un desastre. Harina estaba re furiosa, tanto con Kiyoshi y también con Hina, obviamente, que fue la que se puso de zapa a llamar a la policía. O sea, Harina estaba discutiendo con ella de que ¿por qué te pusiste en esas? ¿Qué te pasa? ¿Qué fue lo que te hice? Y pues la discusión escaló tan rápido al punto de que Harin la cacheteó. Harin le dio una cachetada a Hina por lo que hizo, o sea, con toda la razón, la verdad. Tampoco justifico lo de Harry porque no estuvo bien lo que ella hizo de tener relaciones con Kiyoshi en el cuarto de ella con Mio. Y bueno, Kiyoshi después de presenciar tal acto de violencia, pues se fue a su casa, ni modo. Hina justo se puso a hacer un directo en el teléfono y el primer comentario que le ponen es eres un asco. Y eso que la gente no sabe lo que le hizo a Harin. Pero pues bueno, obviamente Hina está ardida con Harin, con lo que hizo, así que ella va a sacar provecho de la situación.
Y pues nada, le va a contar a sus espectadores esta historia que le pasó a una amiga, pero obviamente fue lo que pasó con Harin y entre ella. Y pues va a hablar de eso, le va a contar todo el chisme, pero pues haciéndolo pasar como que no, que fue una amiga, que tuvo una discusión con otra gente y la. Como pueden ver aquí en las notificaciones, le están llegando bastantes comentarios, les llegan donaciones, suscripciones. Nada, dejemos que transmita un ratito ahí en el teléfono a ver qué tal le va. Miren lo que le puso un espectador a Hina. Parece que los fanáticos no son tan tontos y pues saben de que la historia que está contándoles Hina tal vez sea de ella con otra persona y la gente especula que puede ser con alguna de las miembros, nomás que no saben con quién. Así que pues como que la gente sabe de que Hina está contando una historia que se basa en ella y pues no les está gustando, les parece muy mierdilla. Pero con eso y todo, un montón de gente se unió a la transmisión de Hina y la hembra ha subido de nivel de fama, ahora es celebridad total y yo creo que no hay mejor venganza que esa, alcanzar a la persona que te pegó una cachetada al mismo nivel de fama que el de ella. O sea, increíble, la transmisión de Hina hizo tan viral que pues bueno, ganó muchos seguidores y ahora es una de las miembros más populares junto con Harin, pues de Cherry Lips. Tal vez no es la mejor manera porque por la historia que ella está contando no la deja muy bien parada, pero aún así ganó fama. Linda vio la locura de transmisión que estaba ocurriendo en la cuenta de Hina y pues fue donde ella a decirle que dejara de transmitir porque eso no le convenía ni a ella ni al grupo y pues Corina, la manager, la iba a colgar. Finalibo! Lamina Galpa, Vibiteb! Skizna. Sikafish Yikla! Yaba! Trinjala Lanji, Pene Vima! Linda habló un poco con Hina, pero realmente parece que a ella no le importa mucho. Véanla cómo está sonriendo. O sea, no sé, muy cínica la Hina. La verdad es que con toda razón tiene el rasgo de mezquina. Mayumi, para querer calmar un poco las aguas, se puso a hacer un directo pues en plan de charla con los seguidores. Un directo amigable como pues para cambiar un poco también las tendencias porque pues estaba haciendo tendencia el video, bueno, el directo de Hina. Están compartiendo fragmentos de lo que estaba hablando y pues la gente anda especulando y pues también anda cayendo muchísimo hate a Hina. Así que pues Hina se va a dormir, realmente ella está muy tranquila, véanla. O sea, la tipa re cínica, como que le da igual, ella está feliz. Y algo que yo no sabía es que al parecer no pueden hacer transmisiones con pijama, así que Hina recibió un strike, como una advertencia por haber transmitido en pijama. Y pues nada, ya sabemos que para la próxima no puede transmitir así. O sea, ustedes imagínense la cantidad de controversia que formó Hina transmitiendo en pijama, cosa que no está permitida por el sitio de transmisiones y también hablando pura vaina de lo que había pasado. Ay no, un berrinche, un bochinche terrible. Ya por fin inicia el primer meet and greet presencial de Cherry Lips. Como pueden ver, la chica ya tiene sus regalitos aquí en la mesa. Harin está llenísima de regalos. Recuerden que es la más popular, así que pues es lo normal. Y para sorpresa de nadie, Hina no tiene casi nada de regalos. Dios mío, esa transmisión que ella hizo de verdad la afectó negativamente. Ganó fama porque pues como les digo, se hizo muy viral eso, pero pues no fue nada positivo. Por aquí están los fanáticos, como pueden ver, están todos reunidos aquí en la firma de autógrafos. Oh my god, me encanta, todo se ve muy bonito, muy organizado. Les digo que me costó. Me costó mucho organizar a esta gente, pero bueno.
bueno, gente, ya el meet and greet ha terminado, ya por fin se hizo, porque venía diciéndolo hace rato, pero ya por fin se hizo. Espero que les haya gustado lo que se hizo ahí. Como vieron, a Gina la tienen, mejor dicho. Es básicamente la menos preferida del grupo, pero eso no le resta popularidad. O sea, ella es una de las más populares, pues de fama, de las que más se habla, pero no es que sea por fama de más querida, es porque realmente se ganó más la fama por ese directo que hizo. Así que creo que Corina debería hablar con ella también, porque Gina se muestra muy despreocupada, o sea, como que no le importa que todo el mundo la odie. Así que eso va a ser un problema para el grupo si no controlan lo que está haciendo Gina, o sea, está como muy rebelde. Como esos días a todas les dio por hacer directo, pues Mio también quiso hacer uno y pues para ver si también gana un poco más de popularidad en el grupo, porque ella es la líder y sin embargo es como que la que menos popularidad tiene junto a Mayumi. Así que pues nada, esperemos de que gane un poquito más de popularidad con el público, haciendo directos también desde el teléfono. Y Hani pues no necesita porque ya sabemos que es la más popular, aparte pues está ocupadita ahorita haciendo trabajos de la universidad. Hanabuin. Watanabe Finosa Galarga. Stoof Gizna Ithar. Ninja! Arab Bay!